Franco, un crucifijo, la Virgen y un eslogan en la pizarra que dice: Virgen Santa, Virgen Pura, haz que apruebe esta asignatura. Parece que estemos en un decorado de Cuéntame. No, es un decorado de una realidad que pasó en este país. Esto era un aula del franquismo. Sí, y esa misma frase yo la tenía en mis libros de texto, la escribíamos nosotros. Hemos mejorado, ¿no?, la educación en este país de esta época Es que a la esto actual. se lo cuentas hoy a la gente y cree que pasó hace 200 años. Pues no hace tanto, ¿eh? Claro, y tú dices, no, pero es que esa generación estamos aquí, yo estudié con libros de ese tipo. A pesar de lo que ha evolucionado la educación en este país, ahora nos llegan informes, por ejemplo, de la UNESCO, en los que España aparece como el país de Europa con mayor alto índice de fracaso escolar y también un gran abandono escolar. 1 de cada 3 alumnos abandonan la escuela. Sí, es uno de los problemas graves que tenemos, muy graves. La cuestión es, ¿a qué se debe eso? La administración como tal no tiene ningún informe que nos pueda decir por qué se está produciendo ese fracaso. Luego, este país tuvo también mucho abandono escolar. Pero ¿cómo no vas a tener un abandono escolar si a ti te dicen que con 16 años te ofrecen un trabajo en la construcción ganando no sé cuánto dinero? Pues vamos a ver si encontramos esos porqués. Y no sé, para hablar de educación, nada mejor que sentarse en unos pupitres. Xurxo, intentos por mejorar el sistema educativo de nuestro país ha habido, porque tengo entendido que hemos hecho un montón de reformas educativas. ¿Cuántas en democracia? Van 6 en democracia, y se está elaborando ahora la 7ª, y me imagino que ya algunos se estarán preparando a la 8ª por si sale esta 7ª tal como está. Todas estas reformas educativas supongo que iban encaradas a mejorar el sistema educativo, ¿o tenían otros intereses? Hombre, tenían unas, yo creo que tenían claramente ese destino, ¿no? Que decir, te aparecen con listados de asignaturas que decide el gobierno, y encima ahora este gobierno te dice todos los contenidos obligatorios los vamos a legislar nosotros y los vamos a evaluar externamente también nosotros. Que es ya una política de control y de todo, de querer meterte cosas ahí. Es decir, si yo soy profesor de matemáticas, ¿por qué me van a tener que decir qué es lo que yo tengo que explicar en matemáticas? Se entiende que yo ya sé. Yo creo que hay unos políticos que creen que la forma que tienen de que su partido vuelva a ganar las elecciones es educar a un tipo de ciudadanos y ciudadanas con unos valores y con unos contenidos que son los que ellos consideran apropiados. ¿Hemos tenido ministros de educación que han hecho reformas por capricho? ¿Por poner un poco su sello? Yo creo que sí. Esta última reforma que estamos en este momento debatiendo es una reforma claramente ideológica. El primer borrador que tenían empezaba diciendo que iban a hacer una reforma educativa para mejorar la competitividad de este país, la estructura productiva de este país. ¿Y dónde está la ideología ahí? Ahora, por ejemplo, estamos viviendo una crisis financiera y cosas por el estilo. Yo creo que el problema de la crisis no es que el sistema educativo no formase a esas personas para competir. Yo creo que de eso sabían muchísimo. Lo que sabían mucho menos a lo mejor era de una ética, una responsabilidad social, un concepto de ciudadanía, cosas de ese tipo, ¿no? Mira este titular. Wert explicará a los consejeros autonómicos el ajuste de 3.000 millones de euros en educación. ¿Se puede recortar en educación 3.000 millones sin que eso perjudique a la calidad de la enseñanza? Pues eso es imposible. Las partidas están en los materiales escolares. Ahí se recortó, se incrementó el número de horas del profesorado, se incrementó el número de alumnos por aula, en las becas de comedor. En este momento hay estudiantes que en su propio centro, unos tienen que ir a comerse a casa, otros comen con el tupper y otros comen la comida del comedor. Eso es una política de segregación increíble y, inmoral, por así hablando más claramente, ¿no? ¿Los recortes afectan por igual a la escuela pública que a la escuela privada? No, hombre, lógicamente donde más van a afectar es a la escuela pública, porque la escuela pública no tiene otras fuentes de financiación. La escuela concertada va a buscar esas estrategias para subir las cuotas a los padres por las cosas que les obligan a consumir allí, desde los materiales escolares hasta uniformes, hasta tareas extraescolares. Eso es una cosa que me ha llamado la atención, lo de los centros concertados, porque según la ley no tenemos por qué pagar ni un duro a un centro concertado. Que se llama concertado, supongo, porque ya recibe dineros públicos. Tú busca cualquier centro concertado, habla con las familias. ¿Qué porcentaje actualmente hay en España de escuela pública y escuela privada? En España somos el segundo país de Europa en enseñanza concertada y privada. España tiene el 31%, 32% de centros concertados, frente a Finlandia, que debe tener el 3%.
¿Se está intentando desprestigiar a la escuela pública? Pero clarísimamente. Porque cada vez que te están diciendo que hay malos resultados en la escuela pública, como suelen estar diciendo, y es la imagen que se está dando, lo que no se está diciendo es en qué condiciones se está trabajando ahí, qué tipo de alumnado hay ahí. Si el problema es la diversidad que hay ahí dentro. Es decir, tú miras los centros concertados en este país y busca personas discapacitadas, hijos e hijas de inmigrantes pobres y con idiomas que no son los hegemónicos. Población gitana. Hay que denunciar claramente que en España existen centros guetos. Centros guetos significa centros donde están concentradas poblaciones muy desfavorecidas. ¿Y eso hace más compleja el aula? Claro. A mí me dices 50 estudiantes de un grupo social determinado, que tiene determinados hábitos culturales iguales. A mí no me importan ahí 50 estudiantes. ¿No tendrías problema? No, así son iguales. ¿Cómo puede ser que la Administración esté permitiendo que esos centros que antes eran privados y ahora concertados no reciben en sus aulas a colectivos de alumnos desfavorecidos? Pues así está siendo. Porque eso es una política de privatización de eso. Y para privatizar lo que tienes que hacer es, en primer lugar, demostrar y hacerle creer a la población que ahí se dan los mejores rendimientos. La realidad son los centros los que eligen los estudiantes. Es decir, yo quiero que en mi centro estén estudiantes que me ayuden a tenerme las mejores notas. Y por lo tanto, a partir de ese momento, los centros lo que van a intentar luchar es eliminar a aquellos estudiantes que les pueden dejar abajo en los rankings. Y al revés, lo que te van a salir es que los centros públicos que tienen esos centros públicos que llamamos gueto, donde está concentrada la población más desfavorecida, van a salir los peores. Hay padres que nos pueden estar viendo y están escuchando lo que dices y pueden pensar, bueno, esto de la cohesión social y, no sé, puede sonar todo un poco a hippie. Yo lo que quiero es que mi hijo pueda integrarse rápidamente en el mercado laboral y que encuentre trabajo, y no sé si con el sistema que tenemos lo va a conseguir. Pero si es que el problema es que ahí también nos están mintiendo. Si tú ahora miras, nosotros estamos a la cabeza de Europa en el número de personas con sobrecualificación. ¿Qué quiere decir sobrecualificación? Que tienen más estudios, más cualificación de la necesaria para desempeñar ese puesto de trabajo que está ahí. Este país no tiene una estructura productiva para coger la capacidad, el capital cultural que dispone en este momento. Yo llevo tiempo diciendo, a mí, por favor, pásenme una estadística de qué empresas no se pudieron abrir porque no encontraron gente cualificada. ¿Puede ser que uno de los problemas de nuestro sistema educativo sea que pasamos pocas horas en la escuela? No, al revés. Estamos por encima de la media de Europa. ¿En horas? En horas de escolaridad. No entiendo qué pasa en este país, porque también somos de los que más horas nos pasamos trabajando y producimos menos, somos de los que más horas nos pasamos en la escuela y no salimos muy bien parados en los informes. Hay un elemento claro en el que todo el mundo que investiga en educación y trabaja y todos los análisis en todas las partes del mundo inciden en que una de las claves, pero casi la clave principal en el sistema educativo, es la calidad del profesorado. Eso significa los recursos que tú inviertes en la formación de ese profesorado. Este país arrastra un déficit en la formación de su profesorado y los programas de actualización de profesorado muy notables. ¿Qué nota se necesita en la selectividad para acceder a la carrera de educación aquí en España? La mínima 5. Con un 5 tú ya podías entrar ahí. Cuando tú ahora eso, todos lo pones comparándose con los países que mejor funcionan, ves que invirtieron muchísimo en educación. No te digo ya Finlandia. Finlandia es un país donde la carrera que tiene mayor demanda y que requiere las notas de corte más alta para entrar a cursarla, o sea, los mejores expedientes van para las carreras de educación. ¿Y esto no pasa en España? Si tú tienes un estudiante que tiene una nota media de sobresaliente, yo creo que sería un problema familiar para muchas familias si ese hijo o esa hija les dice que quiere hacer magisterio. Which one? That is the boy that he always